Muy buenas a todos, bienvenidos a Light and Fire. Hoy os presentamos un producto de iluminación muy sencillo, muy económico y que vale para ciertos eventos, no para todos, pero que podéis hacer cosas muy curiosas. En este caso, aquí lo tenemos, es una luz LED, como veis muy pequeñita, estanca, muy importante. Ahora os explicaremos por qué es estanca y la importancia que tiene eso. Funciona con pilas, 3 pilas. Diréis, ¿y esto es para profesionales? Pues sí, viene muy bien para ciertos eventos, para ciertos momentos, por ejemplo, bodas y demás espectáculos que se pueden, digamos, iluminar de una manera diferente. Utilizar la iluminación para decorar. En este caso es un foco muy pequeñito, RGB, tiene también, por supuesto, blanco. En realidad tiene 16 colores que podéis elegir en un mando de control, que lo tenemos aquí. Un mando de control muy pequeñito también, que utiliza una pila de estas de botón. Es en este caso la CR2025, que también salen muy económicas si las compráis en un blister así en China, salen prácticamente a céntimos, así que muy interesante. De hecho, bueno, yo tengo muchísimos focos de estos, muchísimas luces, entonces tengo muchísimos mandos de control. Lo bueno que tiene esto es que tengas las luces que tengas, da igual que tengas 20, 30, 50, si las compráis de la misma marca, lo que conseguís es, con un solo mando de control las podéis controlar. Es decir, por ejemplo, si las ponéis para decorar en mesas, pues vais con el mando de control, las ponéis del color que queráis o que vaya cambiando de color. Ahora lo veremos. ¿Cómo funcionan las pilas? Tenemos aquí pilas y vamos a ponérselas. En este caso utilizar 3 pilas AAA. Se las ponemos y os lo enseño. Aquí está. En el momento en el que le pongáis las pilas, ya veis cómo directamente se enciende y empieza a cambiar de color de manera automática. Esto está muy bien porque ya sabemos por lo menos que funciona correctamente. Muy importante, os hablaba antes de estanqueidad. Estas luces son estancas. ¿Por qué son estancas? Muy sencillo. Porque flotan, es decir, podemos iluminar una piscina, en el caso de una boda o un evento privado, o incluso en un hotel, en un evento un poco más grande. Estas luces tienen una pequeña goma, no sé si la podéis ver por aquí, tienen una goma que lo que hace es, bueno, está fabricado todo el cuerpo en una especie de plástico, yo diría que es metacrilato, y en el momento en el que cerramos, la goma cierra de manera estanca totalmente el foco y no tiene acceso a agua ni absolutamente nada. Queda muy bien, queda espectacular. La particularidad que tiene este foco, el mando de control, tiene, como os decía, 16 colores y tiene además otra serie de funciones. Lo primero, como veis por aquí, en la parte blanca, estos dos botones blancos, es para dar más o menos luz. Todo depende un poco de lo que queramos, el efecto que queramos conseguir. Tenemos también interruptor de encendido y apagado. En este caso vamos a apagarlo, vamos a ver. ¿Veis? Lo apagamos, lo encendemos. Por ejemplo, podemos dejar todos los focos en un color. En este caso podemos poner, vamos a ponerle las pilas al otro y así lo vemos con los dos focos a la vez. Lo bueno que tienen estos focos, también su precio, es muy económico. Estamos hablando que un pack de 4 se está vendiendo aproximadamente por unos 20 euros. ¿Convendría tener un foco? Pues no, conviene tener más focos, conviene tener 4, 6, 8, 20, los que quieras, para crear efectos, porque son focos, son muy pequeñitos, sí tienen bastante potencia, es decir, se ven bastante bien, pero estamos hablando de unos focos pues muy pequeñitos, entonces sí convendría para decorar y demás, por ejemplo, para hacer un camino para que pasen los novios, en este caso en un jardín o en un sitio rural o en un hotel, es igual, en el que haya poca luz, pues los podéis poner así en el suelo, ponéis uno, otro, a una distancia de 1 metro, de 2 metros, de 3 metros, y los podéis poner todos en un mismo color o que vayan cambiando de color de manera suave. Vamos a ver cómo funcionan. En este caso tenemos los 16 colores, aquí los tenemos una paleta de colores con todos los colores. Al final es muy básico, digamos, RGB y luego pues mezcla de colores. Como podéis comprobar, también esta que tengo aquí abajo también se enciende perfectamente. Lo voy a poner así, que a lo mejor se ve un poquito mejor. Y en ese aspecto también tenemos el blanco, pues para iluminar en blanco, que también quedaría muy bien. Tenemos aquí el control de potencia, como os decía, los botones blancos, para dar más o menos luminosidad, vamos a ponerlos a tope. Si le damos aquí baja, si le damos aquí sube. Esto es muy sencillo, sé que esto es como Barrio Sésamo, pero es interesante conocer todas las funciones. Y luego tenemos otros botones que son de efectos. En este caso tenemos flash. Si le damos a flash, lo que hace es un cambio de color, como veis.
Mira, este nos ha cambiado. Ahí, ahora sí. En el que va cambiando, digamos, de manera aleatoria directamente. No hace fade ni hace nada. Luego tenemos strobe, que también es un efecto, digamos, similar. Esto lo podemos, lo bueno que tiene, vamos a ponerlo, por ejemplo, en azul y strobe. Lo bueno que tiene el strobe es que podemos seleccionar un solo color, es decir, no va a cambiar de color. Y en vez de los dos botones en los que antes controlábamos la luminosidad, ahora vamos a controlar la velocidad con los mismos botones. Ya sabéis que es en strobe. Lo ponemos en strobe, lo pintamos a verde o a rojo, que queda más curioso, le damos a strobe y luego le podemos dar la velocidad que queramos con los botones blancos que normalmente aquí vienen señalados como luminosidad, como potencia, digamos, pero que en este caso también controlan la velocidad. Por otra parte tenemos fade, es un cambio, pues ya sabéis, un poquito más suave. También con los botones de luminosidad, pues podemos cambiar la velocidad. Si le bajamos la velocidad, pues va muchísimo más lento, y si subimos la velocidad, va muchísimo más rápido. Importante, en el tema de... Luego tienes mod, que prácticamente es lo mismo, va cambiando, digamos, de una manera más rápida y demás. Pero bueno, lo que nos interesa, digamos, es el strobe, que podemos ponerlo en un color, por ejemplo, en verde, que se va a ver un poquito más clarito, le damos a strobe y veis que se cambia, que cambia la velocidad y demás. Ahí se ve, no se aprecia mucho porque tengo las luces aquí delante, pero se ve cómo cambia la velocidad, ahora es más rápido, se puede poner más lento y demás. Como os decía, lo interesante en estos productos, si tenemos por ejemplo 20 productos y le queremos dejar en un color, no pasa nada, podemos ir foco por foco. Si esto lo tenemos en un árbol, por ejemplo, debajo de un árbol puesto, este debajo de un jarrón, para iluminar un jarrón con agua o algo así, o incluso en una pared blanca, lo podemos poner. Si esta es la pared, ponemos el foco aquí y está iluminando una parte de la pared, queda muy bonito, queda muy curioso. Podemos ir, en el caso de que sea un color solamente, pues foco por foco, cambiándolo de color y ya está. Luego lo apagamos o lo encendemos, en este caso si lo dejamos en azul, como podéis ver, lo apagamos y cuando lo volvamos a encender se queda en el mismo color en el que, digamos, tiene memoria, por así decirlo, el foco. Se queda el mismo color que le pusimos anteriormente. Esto ya os digo que para ponerlo de manera individual, cada uno de un color o todos, yo os diría que queda más bonito, por ejemplo, todo en azul, en rojo, en rosa, en el caso de las bodas. Pero si queremos que todos los focos hagan lo mismo, todas las luces cambian a la misma velocidad, en este caso, por ejemplo, vamos a poner fade, es muy interesante que todas las luces, antes de colocarlas, las pongamos en un sitio. Esto habría que hacerlo ya de noche, es decir, ya no tendríamos tiempo de colocarlas, apagarlas y encenderlas. Si queremos que todas se enciendan a la vez y todas cambien de color, digamos, a la vez, que no haya un retardo entre un foco y otro, tenemos que ponerlos todos, por ejemplo, en una mesa o en el suelo, los que tengamos, 8, 10, 15, 20, los que tengas, y con un mando de distancia, con un solo mando, cambiarlos. Le damos a fade y en este caso, como veis, cambia exactamente igual, uno y otro. Es muy importante porque si no, pues si creamos, por ejemplo, un camino y que todo vaya cambiando de color así un poquito, o en una pared o en un sitio en el que haya muchas mesas, pues al final podemos crear el efecto contrario. En vez de que quede bonito, que quede feo, digamos. Porque hay una luz roja, una amarilla, tal, que parece es una feria. Yo cuando los he utilizado, siempre colores sin cambiar. Es decir, rojo, azul, normalmente el azul, que queda muy bonito, le das a la máxima potencia y cuando lo tienes en la máxima potencia los apagas, los pones en sitios donde creas que pueda quedar mejor y los enciendes y ya está. Esto normalmente yo no lo vendo, es decir, no lo vendo cuando hago eventos privados. Yo no digo que tengo estos productos. ¿Por qué? Bueno, pues porque son productos un poco complementarios que no tienen demasiada potencia, es decir, van a hacer un efecto bonito, pero esto lo podéis meter, digamos, de manera gratuita dentro del espectáculo. Entonces, decir, bueno, pues además hacemos iluminación y demás con este tipo de focos. Yo hago iluminación, en este caso, el año pasado, por ejemplo, hicimos una boda creo que sí, en Valladolid, en un convento, y utilizamos unas barras de LED, así de 1 metro. Aquello fue espectacular como quedó. Era un convento, tenía un salón enorme y pusimos todo alrededor, todo lleno de barras de LED. No sé si pusimos 20 o 30 barras de LED de 1 metro. También con DMX, además DMX inalámbrico, que hablaremos algún día de esto, pronto además.
porque el DMX inalámbrico es un tema muy importante para los profesionales, para no tener que andar cableando y para evitar fallos también, tanto en los cables como en el rebote de señal DMX y demás. Todos los problemas que trae el DMX, con el DMX inalámbrico prácticamente desaparece. Pero bueno, seguimos. Ya os digo que este es un producto que normalmente yo lo utilizo así, sencillamente, digamos, de manera que no cambie de color y demás. Me parece mucho más interesante, mucho más bonito, mucho más elegante. Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, una botella de agua y como podéis ver, la botella de agua, si lo ponemos debajo del foco, hombre, lógicamente no vamos a poner botellas de agua en una boda, pero sí hay jarrones y demás en el mismo hotel o en el sitio en el que estemos, en el que podemos crear unos efectos muy bonitos, muy curiosos. Solamente se pone algo encima y ya está. Pues además podemos tener ese tipo de decoración porque es muy barata. Si compramos jarrones o cosas así, también para decorar junto con estos focos, pues viene muy bien. También en árboles, pues podemos ponerlo tanto en la parte de abajo de los árboles, hacer así como un círculo para que cambie de color el árbol o de un color estático, digamos un color fijo, y también podemos ponerlos pues en alguna parte, en una repisa de una ventana, en cualquier sitio. Al final es un poco buscar decorar, sobre todo en sitios rurales. Yo os diría que hay menos luz, porque en un hotel normalmente, bueno, pues tiene una cantidad de luz que casi es demasiada luz en muchos casos, en las terrazas y demás, y también puede ser interesante, pero en sitios rurales es mucho más importante porque hay muchas zonas que no tienen absolutamente nada de luz. En el recinto, digamos, en el que estemos sí va a haber luz, pero en cuanto nos separemos un poquito, pues ya va a haber carencia de luz. Y la carencia de luz para este tipo de productos nos viene muy bien, para decorar y para iluminar. ¿Las pilas cuánto duran? Pues no os puedo decir exactamente, pero duran bastante. Podemos hablar, un evento de 5 o 6 horas os lo va a hacer perfectamente, sin ningún problema. Al final son luces LED, tienen aquí unas especie de lentes y demás para concentrar un poquito la luz, para que no tenga tanta apertura. Lo que conseguimos con esto es que proyecte la luz hacia arriba y no manche, digamos, demasiado. Al proyectar la luz hacia arriba, tanto en una pared como en un sitio, en una piscina y demás, pues se va a ver mucho más bonito, como os decía, en un camino y demás. Además, como tiene una estructura que es transparente totalmente, yo diría que es en algún plástico, se me ha ido antes lo que os he dicho, en policarbonato o metacrilato o algo así, metacrilato efectivamente, que no me acordaba, pues algún tipo de plástico transparente, muy duro, muy fuerte, es decir, no se os va a romper y viene muy bien para decorar y demás. ¿Yo qué os diría sobre estos focos? Cosas que me han pasado a mí en mi empresa. Que tengáis cuidado con ellos cuando los coloquéis, porque puede ser que los invitados, por ejemplo, de una boda, que a mí es lo que me ha pasado en varias ocasiones, cuando vean que se lo pueden llevar y demás, que es algo muy pequeñito y muy bonito al final, pues se lo pueden llevar. No les va a valer para nada, es decir, sin el mando de control no los vale. Sí es verdad que en el momento en el que, digamos que los focos pierdan la memoria, en este caso vamos a quitar una pila a ver si pierden la memoria, se la volvemos a poner, efectivamente la ha perdido, cambia de color, entonces lo podéis seguir utilizando, nos lo pueden robar básicamente. Así que yo os diría que donde lo coloquéis a ciertas horas, es decir, pues a lo mejor si lo ponéis en un banquete, el banquete empieza a las 9 de la noche o a las 10 de la noche y finaliza a las 12 y ya empieza la música y demás, os escapáis, digamos, del equipo principal, dejéis de pinchar en un momento, o si tenéis algún compañero que vaya a recogerlas y las recojáis. Esa manera de que luego los invitados o algún invitado no aproveche la situación y coja un foco y se lo meta en el bolso. Pero bueno, ya son cosas, digamos, más anecdóticas, por así decirlo. Un foco muy sencillo, un foco muy económico, ya os digo, 16 colores, con 3 efectos, en este caso interesantes: flash, strobe, para que se vaya apagando y encendiendo, y fade, para que vaya haciendo cambios de color progresivos entre un color y otro. En el caso de las pilas, 3 pilas AAA, de las pequeñitas, para que os hagáis la idea, es decir, la pila normal y corriente de toda la vida, pues hay una más grande y otra más pequeña, pues la más pequeña, la AAA. Y luego el mando de control, una pila de botón, que también es bastante económica, y este mando de control, estos focos llevo con ellos 4 o 5 años, y no he tenido que cambiarlos ninguna pila a ningún mando. De hecho, no he hecho pruebas, pero probablemente si le cambio, veis, funcionan todos los mandos perfectamente. Así que, muy bien. Este es el vídeo que teníamos preparado para hoy. Seguiremos ofreciendo este tipo de sistemas.
A mí me parece este muy interesante porque, bueno, cuando veamos, por ejemplo, máquinas de humo, mesas de mezclas y demás, pues eso al final los profesionales lo van a tener todo, incluso la gente amateur, la gente que le gusta este mundillo, pues ya tiene su mesa de mezcla para hacer sus cositas y demás. Pero este tipo de luces, yo cuando lo vi, lo compré, digamos, para probar. Digo, bueno, pues a ver cómo funciona esto. Me parecía curioso que flotara, que se lo puedas poner, por ejemplo, en una piscina. Una piscina es más complejo, luego tienes que recuperarlas. Si es una piscina pequeña, pues no vas a tener problema, porque te pones en una orilla con un pie de micro, con cualquier cosa y la recuperas. Pero tienes que tener cuidado, claro, porque si es una piscina enorme o tal, pues luego para recuperar los, digamos, los flotadores, pues va a costar un poquito más. Y me parece muy interesante porque los puedes utilizar en muchísimos eventos. Además, en este caso, bueno, para hacer las pruebas hemos puesto pilas normales y corrientes, pero podéis poner pilas recargables. Tiene aquí también un pequeño imán y demás para ponerlo en algún sitio metálico y demás. Yo no lo aconsejo porque al final hay sitios en los que, bueno, pues este tipo de focos donde quedan bien, digamos, es directamente en el suelo o encima de una mesa o algo así. No lo vas a poner, no van a poner 20 luces en una estructura metálica por ahí así un poco random, que va a quedar peor, digamos. Y lo que os decía me parece interesante porque es un tipo de luz que probablemente muchos de vosotros a lo mejor no lo habéis visto o lo habéis visto pero no sabíais cómo funcionaba o si merece la pena en realidad. Y para mí merece la pena sobre todo para eso, para decorar en ciertos momentos en un evento sobre todo privado. Nada más, hoy hemos hecho un vídeo un poquito más cortito, pero también casi 17 minutos de vídeo. Os vamos a poner el enlace también por aquí abajo para que, ya sabéis que nosotros no ganamos nada con esto, pero es por si tenéis un poco de curiosidad y queréis comprarlo, pues pondremos un enlace probablemente de Amazon, que es donde yo lo compré, y si encontramos en AliExpress y demás, pues también, pero en Amazon ya os digo que estaban a 20 euros 4 unidades, y sale a 5 euros la unidad. No la venden en unidades sueltas, digamos, porque no tiene sentido tener solamente una unidad. Y esto en el caso de, por ejemplo, para gente que lo quiera para decorar una habitación y cosas así, de gaming, de juegos y demás, no os lo aconsejo por el tema de las pilas. Hombre, si siempre podéis hacerle aquí una modificación y poner un adaptador de 5 voltios, un alimentador, y ya lo tendríais funcionando de manera continua. Pero no os lo aconsejo. Tenemos que aprovechar, digamos, que es estanco, que eso está genial. La estanqueidad no solamente para las piscinas, también estamos hablando en sitios rurales y en hoteles también. A cierta hora salta el riego. Normalmente las bodas, los días que hay boda, los días que hay evento, que suelen ser los sábados, lo que hacen es no regar, cortan el riego. Pero bueno, todo eso es muy relativo. Pueden tener riego por goteo y demás. Y si es un foco normal que no tiene protección de agua, una luz del tipo que sea, se va a mojar y puede traeros problemas. En este caso es tan sencillo como, de hecho, si se ensucia y demás, antes de abrirla, antes de quitarle las pilas, apagáis los focos, como acabamos de hacer, lo metes debajo del grifo tal, o cuando llegues al local, lo lavas bien, lo secas, lo pones un poquito al sol y luego ya le abre, le quita las pilas y demás. Así que nada más. Un foco muy curioso, muy divertido, que nos vale también para fiestas en casa y demás, y para los profesionales es algo que podemos estudiar, digamos, para cierto tipo de eventos. Por supuesto, para un evento para 5.000 personas nos vamos a poner ahí a decorar con este tipo de focos. Pero para una boda y demás podemos crear espacios diferentes, con diferentes, en este caso con 16 colores diferentes, y puede quedar muy curioso y muy divertido. Nada más. Recuerda, dale a la campanita, suscríbete. Yo voy a ir por aquí, es que hemos cambiado hoy la cámara, la tenemos un poco así para que veáis los productos mejor, que en los primeros vídeos salía yo solo y entiendo que no me queráis ver. Entonces así se ven los productos y se me ve un poquito también a mí. Como os digo, suscríbete, dale a la campanita si te ha gustado, dale a like y nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias, hasta la próxima.